Hola muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien, que les haya ido bien estas semanas, que hayan tenido buenas semanas de práctica, de entrenamiento, eh, los que compiten, que les haya ido muy bien, con sus familias, todo bien, los mejores deseos. Vamos a comenzar la tercera clase de química entonces para el segundo medio del programa Air Chile. En esta ocasión vamos a pasar de lo que hayamos estado viendo, que eran los estado de oxidación, recuerdan nomenclatura, ¿ya? Sé que a algunos les ha costado mucho eh, esos temas. Les voy a mandar las guías como les prometí a algunos, ¿ya? Una guía de apoyo para que puedan estudiar mejor los estados de oxidación, sobre todo que a veces cuesta, o aprenderse estos nombres, o mejor, más que los nombres, sino que cómo nombrar, ¿cierto? Los mecanismos de cómo nombrar, ¿ya? Repasen esa materia, es complicada. Por suerte, no es una materia que se pregunte tanto, ¿ya? La materia que más ustedes se deberían enfocar quizás es la materia que vamos a ver ahora en adelante, ¿ya? Sin embargo, les voy a mandar las guías, como les digo, ¿ya? Y lo más probable la próxima semana voy a subir las guías que les envié anteriormente para que ustedes desarrollaran las guías de aprendizaje. Se las voy a mandar, les voy a mandar la pauta, ¿ya? Las voy a subir junto a las clases en las siguientes semanas para que ustedes las puedan corregir también y puedan aclarar las dudas que puedan tener, ¿ya? Bueno, vamos a comenzar entonces con la unidad número 3, que es la primera clase de soluciones, o disoluciones también se le llama, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a ver acá? Vamos a ver cómo se clasifica la materia, ¿ya? Vamos a hablar de los distintos tipos de mezclas, vamos a ver los tipos de soluciones también, ¿ya? Y vamos a hablar de solubilidad. No sé si ustedes han escuchado ese término de qué tan soluble es algo o qué tanto se puede disolver algo, ¿sí? Vamos a ver los distintos factores que afectan a esta solubilidad, ¿ya? Y finalmente vamos a ver las distintas técnicas de separación para las mezclas. Entonces, comencemos. ¿Cómo se clasifica la materia? La materia se puede clasificar ya de acuerdo a mezclas, si son mezclas o si son sustancias puras, ¿sí? Las mezclas pueden estar divididas en mezclas homogéneas, como el agua de mar, el aire, la gasolina, o mezclas heterogéneas, como el agua y aceite, o la mezcla de madera, ¿sí? También la materia se puede clasificar como sustancias puras, dijimos. En estas están los elementos, como el oxígeno, el oro, el hierro, o los compuestos, como la sal, el bicarbonato de sodio, el azúcar y otros, ¿sí? Este esquemita me interesa porque esto es como lo principal de la clase, quizás, ¿ya? Vamos a escribir cada una de estas separaciones, mezclas, sustancias puras, los distintos tipos de mezclas, distintos tipos de sustancias puras. Pero me interesa que ustedes tengan más o menos el patrón de esto. O sea, las sustancias puras. Estas sustancias tienen una forma, una composición definida, constante, siempre la misma composición, ¿ya? Y tienen propiedades específicas y características de cada una de estas sustancias, ¿ya? Algunos ejemplos de sustancias puras, por ejemplo, son el agua, el amoníaco, el azúcar, ¿cierto? El oro, el oxígeno, ¿ya? Las diferentes sustancias puras difieren entre sí en su composición y pueden identificarse por su apariencia, por el olor que tenga, por el sabor y otras propiedades que vamos a ir viendo, ¿ya? Que son aplicables a las mezclas como también las sustancias puras. Pero en general las sustancias puras las podemos dividir en dos tipos: elementos, como hemos dicho, y compuestos. Los elementos son sustancias que no se pueden separar más, o sea, las sustancias más simples, ¿ya? Por métodos químicos no se puede separar más, ¿ya? Ahí tenemos, por ejemplo, el cobre, potasio, oxígeno, ¿ya? Cualquier otro elemento, ¿cierto? Carbono, los distintos elementos que componen la tabla periódica. Por lo tanto, esos elementos están solos, están individuales, es decir, puros átomos de cobre, o puros átomos de potasio, o puros átomos de oxígeno. Eso forman un elemento, ¿sí? No está mezclado a otro elemento, o no está unido a otro elemento. Los compuestos, por otro lado, son sustancias que están formadas por dos o más átomos, ¿ya? Y que están unidos mediante enlaces, ¿ya? Esto siempre en proporciones definidas, quiere decir números enteros,
por ejemplo, dos átomos de oxígeno con un átomo de hidrógeno, por ejemplo. Perdón, al revés, ¿cierto? Para la molécula de agua, dos átomos de hidrógeno con un átomo de oxígeno, ¿sí? O el amoníaco, por ejemplo, que tiene un átomo de nitrógeno y tres de hidrógeno. O el cloruro de sodio, la sal, que es un sodio y un cloro. O sea, son dos o más átomos de distintos elementos, ¿cierto?, que están unidos para formar un compuesto, ¿no? O sea, estos son sustancias puras, ¿sí? Puras moléculas de agua o puros compuestos de agua, puras moléculas de amoníaco, puras moléculas de NaCl. Son sustancias puras. Entonces, las mezclas, por otro lado, ¿ya?, están formadas por dos o más sustancias puras, siempre, ¿ya? Es como el conjunto de dos o más sustancias puras, ¿ya? Y tienen ciertas características las mezclas. Una es que, y súper importante, es que no ocurren reacciones químicas entre sus componentes. No hay reacciones químicas entre los componentes o entre las sustancias puras que forman una mezcla. Si hay reacción química, eso ya no es una mezcla, ¿sí? Es una reacción química. Cada uno de los componentes mantiene su identidad y propiedades químicas. Es decir, si yo mezclo, por ejemplo, el NaCl con agua, es decir, la sal con agua, cada uno de sus componentes sigue manteniendo sus propiedades, la sal y el agua por separado, ¿sí? Los componentes pueden separarse por medios físicos, tales como destilación, filtración, flotación. Los vamos a ver al final de la clase, ¿sí?, al final del video. Por lo menos algunos, los más importantes saber hasta ahora. Sí, aun cuando no existen cambios químicos, algunas propiedades físicas de una mezcla, tales como el punto de fusión, pueden diferir respecto a los componentes. Vamos a ver en un video próximo, en dos videos más yo creo, las propiedades coligativas, ¿ya? Estas propiedades coligativas son propiedades que tienen las mezclas y que no tienen cuando están por separado. Es por eso que cuando yo, por ejemplo, adelantando, cuando yo tengo un hielo, ¿cierto?, que por ejemplo se encuentra a 1 grado Celsius o a 0 grados Celsius, mejor dicho, y si yo a ese hielo le echo sal, voy a hacer una mezcla de agua con sal y este hielo se derrite. Es decir, a 0 grados Celsius, esta mezcla de agua con sal ya no está en estado sólido, no está como hielo, sino que se mantiene en estado líquido. Y eso es solamente porque lo mezclé. Lo mismo pasaría al hielo si lo mezclo con azúcar, por ejemplo, ¿sí? Bueno, ahí va a depender un poco, pero lo importante es que se puede mezclar, y al mezclarlo, las características físicas, algunas características físicas, pueden cambiar, ¿sí?, aunque no hayan cambios químicos. Eso es importante. Obviamente en ese momento vamos a definir qué es un cambio químico, qué es un cambio físico, ¿sí? Las mezclas entonces pueden ser clasificadas, como hemos dicho, en homogéneas o heterogéneas. Las homogéneas son mezclas que los componentes no se distinguen a simple vista, no se pueden distinguir, por lo tanto se ven como una sola fase, se dice. Eso pasa cuando yo mezclo sal, por ejemplo, una cucharadita de sal con agua, o bien una cucharada de azúcar con agua, ¿sí? No se distinguen los componentes al revolverlo. En cambio, una mezcla heterogénea es una mezcla en la cual sí se distinguen los componentes a simple vista. Generalmente se forma más de una fase. Por ejemplo, en este vaso yo tengo, no sé, aceite con agua, y distingo el aceite del agua, se diferencia. Entonces, en las mezclas se puede decir que tiene dos componentes, independientemente si es heterogénea o homogénea. Las mezclas tienen dos componentes, una fase dispersante y una fase dispersa, ¿eh? La fase dispersante o continua es la fase en donde está disuelto todo lo que es la fase dispersa, o todo lo que es el otro componente de la mezcla, ¿sí? Y al verlo, si lo viéramos en un microscopio, se vería como lo que está continuo, ¿sí? La fase en cambio dispersa son las sustancias que están disueltas
o la sustancia que está separada y disuelta en la fase dispersante y se ve como separado del resto, ¿sí? Con pequeños gránulos. Eso si lo viéramos como microscópicamente, ¿sí? Macroscópicamente, la fase dispersante, ¿cierto? Generalmente es la fase que tiene mayor cantidad y la fase dispersa es la parte que tiene menor cantidad. En este momento vemos igual un ejemplo de mezcla homogénea en que no se distinguen los componentes y una fase y una mezcla heterogénea en que se distinguen dos fases. En este caso es fácil distinguir una fase dispersante que vendría siendo el agua que se encuentra en mayor cantidad y una fase dispersa que viene siendo el aceite, ¿sí? Por lo menos en esta parte. Quizás en la parte más arriba también tengo una fase dispersante continua de aceite, ¿sí? Si viéramos esta agua con sal al microscopio, un super microscopio en realidad, podríamos quizás ver algo así como esto. Bueno, y los tipos de mezclas. Hasta el momento hemos visto que las mezclas se pueden clasificar como heterogéneas o homogéneas. Y también vimos que las mezclas estaban compuestas por una fase dispersante y por una fase dispersora, por una fase dispersa, ¿cierto? Ahora podemos decir también que las mezclas tienen diferentes tipos. Y algunos tipos importantes que ustedes deben conocer son, por ejemplo, las suspensiones. Las suspensiones son mezclas heterogéneas cuya fase dispersa es un sólido y su fase dispersante es un líquido. A estas mezclas también se le llaman falsas mezclas homogéneas, ¿sí? ¿Por qué? Porque en un momento se ven como si fuese una sola fase, como está todo revuelto. Imagínense que este tubito tiene sangre, por ejemplo. Está todo homogéneo, no se distingue desde lejos, macroscópicamente no se distingue sus componentes, ¿sí? Macroscópicamente se refiere a nivel grande, ¿cierto? Desde lejos. Pero después de un rato, después de un momento, ¿cierto? Los componentes o algunos componentes, específicamente la fase dispersa, ¿cierto?, de esta mezcla, empieza a decantar, a bajar, a sedimentar, ¿sí?, a precipitar, son todos sinónimos. Decantar, precipitar, ¿cierto?, sedimentar, ¿no?, a bajar, en este caso, y se empieza a acumular. Por lo tanto, ahora vemos que no es una mezcla homogénea, que efectivamente es una mezcla heterogénea, ¿sí? Porque por un momento se vio como mezcla homogénea. O sea, las partículas se hacen visibles. Yo distingo las partículas, distingo las fases, ¿sí? Estas mezclas heterogéneas, las suspensiones, tienen la capacidad de que se pueden filtrar, ¿sí? Teniendo los materiales adecuados, se pueden filtrar. Por ejemplo, con un papel o con ciertos geles especiales para filtrar, por ejemplo, la sangre, ¿sí? O ciertos filtros de aire, como en el caso del smog, que también es una suspensión. O sea, el smog puede precipitar, puede decantar, ¿cierto?, y formar polvo en los techos de ciertas estructuras o en la superficie de ciertas estructuras, ¿no?, dependiendo de otros factores para que haga que esta partícula baje y precipite. Está, por ejemplo, otro tipo de solución importante de mezcla importante, que es el coloide. En el coloide la fase dispersante es insoluble en la fase dispersa, no se distribuye uniformemente en el medio y por lo tanto forman dos más fases, aunque muchas veces se puede ver macroscópicamente como una sola fase. O sea, si me acercara más, podría distinguir perfectamente los componentes de esta mezcla. Sin embargo, ¿cierto?, macroscópicamente muchas veces se ve como un solo componente, como así un vaso de leche, de jalea, por ejemplo, mayonesa, mantequilla, queso, ¿sí?, distintas sustancias que se ve como si fuera uno solo, pero en la práctica, acercándose más, se ven los distintos componentes, ¿ya? Por lo tanto, eso de que sea una fase o dos fases, eso es relativo. O sea, yo acá veo como una sola fase, pero si me acerco más, podría así igual distinguir los componentes, ¿sí? En los coloides, la sustancia de fase dispersa no decanta, como ocurre acá, que sí decanta, sí precipita. Acá en general, no siempre, como dijimos, son visibles los componentes, ¿eh? Y una cosa bien especial
Los coloides, uno se acuerda siempre del estado coloidal como algo gelatinoso, pero pueden ser cosas líquidas, ¿cierto? O cosas más sólidas. Una cosa importante en el estado coloidal o en el tipo de mezcla, en las mezclas coloidales, es que ocurre el efecto de Tyndall, ¿sí? Este efecto o este fenómeno, ¿cierto? Es un fenómeno físico que hace que las partículas coloidales o de una, ¿cómo se llama? Suspensión, también se aplica para las suspensiones, ¿ya? Eh, por ejemplo, sean visibles cuando yo los alumbro, por ejemplo, con alguna luz, ¿ya? Eso pasa, imagínense usted las neblinas, por ejemplo. Las neblinas, la luz del auto, se ve la luz, se ve el rayo de luz, se lo sé. Lo mismo que si tengo un vaso con, por ejemplo, con alguna sustancia como un té, por ejemplo, como el té, yo puedo distinguir ahí también al alumbrar, puedo ver de cierto modo el té o los componentes del té, ¿sí? El polvo también me permite, con los rayos del sol, ver los componentes que están presentes. Eso es el efecto Tyndall, ¿ya? Propiedades de los coloides y suspensiones. Por ejemplo, acá este cuadro muestra un resumen de ambos tipos de mezclas que ya hemos visto. Si se fijan, una de las principales características de estos dos componentes es el tamaño de las partículas. O sea, el coloide tiene partículas más pequeñas que la suspensión, ¿sí? Las suspensiones son partículas mayores a 1 por 10 elevado a 5. En cambio, un coloide son de 1 por 10 elevado a 5 hasta 1 por 10 elevado a 7, a menos 7, ¿sí? O sea, son más grandes las suspensiones. La homogeneidad está en el límite, es casi homogénea, casi heterogénea, en el límite justo. En cambio, las suspensiones son evidentemente heterogéneas. O sea, aunque también recuerden que se les llaman falsas mezclas homogéneas, ¿no? La acción de la gravedad es que en el coloide podría sedimentar, pero es más difícil. En cambio, la suspensión sedimenta, sí o sí. Y se pueden separar en ambos tipos. Las mezclas, generalmente casi todas las mezclas se pueden separar. De hecho, es una condición para definirlo como mezcla, que se puede lograr separar por métodos físicos, ¿cierto? Entonces, uno es por extracción. El coloide se puede separar por extracción, ¿ya? Y la suspensión por filtración. Ejemplo: albúmeno, fibrinógeno, ¿cierto? Forman coloides al estar mezclados con agua en el cuerpo. Los glóbulos rojos, los glóbulos blancos forman suspensiones que precipitan. Otro tipo de mezcla importante, y que de hecho los demás clases se van a basar en cuanto a esto, son las soluciones o también llamadas disoluciones, ¿ya? Estas son mezclas homogéneas de uno o más solutos, que es la sustancia disuelta. En otras palabras sería como la fase dispersa, ¿ya? Pero acá se le llaman solutos en las mezclas homogéneas, en las soluciones, ¿ya? Que están distribuidos en un disolvente o solvente, ¿ya? Que es la sustancia que produce la disolución, o sea, es la sustancia que disuelve al otro, al soluto, ¿sí? Muy similar a lo que es la fase continua o la fase dispersante, ¿sí? Este componente se encuentra entonces en mayor proporción y es el que determina el estado de agregación en que se va a encontrar la solución. Eso es el disolvente. A veces también se le dice, como me dice en esta parte del texto, ¿cierto?, que el disolvente o solvente es generalmente la sustancia que está en mayor cantidad, ¿ah? El diámetro de las partículas es menor a 10 elevado a menos 6. En realidad es menor, ¿cierto?, a 10 elevado a menos 6 o incluso más pequeño, ¿sí? Dependiendo del número de componentes, la solución puede ser binaria, terciaria, cuaternaria, etc. Esto dependiendo del tipo de soluto que tenga o solventes que tenga. Soluto, y esto acuérdense porque es preguntable para las próximas clases, siempre soluto más disolvente es igual a la disolución o solución, ¿sí? Ahí tenemos un dibujo de distintas soluciones. Entonces, según el estado físico de sus componentes, existen tipos de soluciones que pueden ser distintos, ¿ya?, que van a depender del estado físico de sus componentes. Por ejemplo, un soluto gaseoso, un disolvente gaseoso, el estado de la solución va a ser gaseoso,
ejemplo, el aire, una mezcla homogénea o también llamada solución. ¿Sí? Las mezclas homogéneas de por sí son soluciones. Otra mezcla homogénea puede ser gas con líquido. ¿Ya? El estado que va a estar va a ser el disolvente, es decir, líquido. Por ejemplo, una bebida gaseosa, una Coca-Cola. Otro ejemplo, gas con sólido. El estado de la solución va a ser sólido. Por ejemplo, el hidrógeno en el paladio, que es un sólido, ¿cierto?, metálico, ¿no? Y queda con hidrógeno metido en su interior. Estas son, ¿cierto?, mezcla de gas sólido. Una mezcla de líquido con líquido, la solución va a ser líquida finalmente, como el alcohol, el etanol, ¿cierto?, en agua. Otro ejemplo, sólido en un líquido, siempre aguante el estado de la solución va a ser el del disolvente, va a ser líquido en este caso, y eso es el ejemplo típico de la sal en agua. Y otro ejemplo clásico es de un sólido con otro sólido formando el estado de solución sólido. Y estas son las famosas aleaciones metálicas, como el bronce, que es una aleación entre cobre y estaño, dos sólidos que se derriten y se mezclan, se juntan cuando están líquidos y luego se vuelven a enfriar, haciendo el bronce, una aleación de dos sólidos. Ahora, si hablamos de soluciones como tal, ¿cierto? Tenemos tenemos otro tipo más, que es la conductividad eléctrica. Acá me aparece con el 3 porque yo en realidad cambié una diapo de orden y me quedó ahí molestando ese número. ¿Ah? Pero no importa, lo vamos a ver al 3. ¿Ah? La conductividad eléctrica, ¿ah?, se refiere a que aquellas sustancias, por ejemplo, que en solución acuosa son conductoras de electricidad, se van a denominar electrolitos. Y su disolución o solución, ¿cierto?, se van a llamar soluciones electrolíticas. ¿Ah? Esto es porque, ¿qué quiere decir esto? Que hay sustancias que tienen la capacidad de conducir energía eléctrica y hay otras que no. ¿Ah? Esas sustancias que son capaces de conducir energía eléctrica, que son conductoras, se le llaman electrolitos. Y a esa solución, que tiene esta capacidad de conducción eléctrica, se llaman soluciones electrolíticas. Así como también hay soluciones no electrolíticas, o también hay sustancias no electrolíticas. ¿Sí? O sea, un electrolito es una sustancia que se disocia, que se separa, eso es disociar, ¿cierto?, que se separa inmediatamente en un medio acuoso, ¿ah?, en partículas con carga eléctrica llamadas iones. O sea, un electrolito es una sustancia que se separa formando iones. Los iones, se acuerdan que eran los cationes positivos y los aniones negativos. Entonces, algunos electrolitos, los electrolitos en general también pueden ser fuertes o débiles. ¿Ya? Fuertes se refiere a que son sustancias que apenas estén en contacto con el agua se separan rápidamente y completamente. ¿Sí? O sea, casi todas las sustancias se separan. En cambio, los electrolitos débiles son sustancias que les cuesta separarse, les cuesta disociarse en presencia de agua. Por lo tanto, generalmente se separa un poco, pero siempre queda un poco, ¿cierto?, sin separarse, sin disociarse. Ese es el ejemplo de estas sustancias. ¿Sí? En cambio, los fuertes son sustancias que se separan completamente. Si ustedes recuerdan la materia que se vio en primero medio, o que ustedes vieron en primero medio, ahí se ve enlaces, por ejemplo. Entonces, casi todos los electrolitos fuertes son sustancias que tienen enlaces iónicos. ¿Sí? En cambio, los electrolitos débiles son sustancias que son ácidos orgánicos. Las sustancias llamadas no electrolíticos o no electrolitos son sustancias que generalmente están formadas por enlaces covalentes. No aparece en esta tabla, pero se los digo. Los no electrolitos, enlaces covalentes. Entonces, la teoría de disociación electrolítica, con respecto a la diapo anterior, permite decir que, por ejemplo, que ciertas sustancias, cuando están en contacto con el agua, ¿cierto?, se pueden separar en los iones positivos,
catión o iones negativos, anión. En esta reacción química, recuerden ustedes, se le pone abajito el estado en que se encuentra, por ejemplo, esta sustancia. ¿Ah? Ustedes tienen, por ejemplo, que en este caso bueno, la teoría de disociación electrolítica es con respecto a la diapo anterior, ¿sí? Dice, por ejemplo, cuando hay ciertas sustancias que están en contacto con agua, como habíamos dicho, se pueden separar en cationes, a iones positivos, o en aniones, iones negativos, que son las sustancias que van a ser capaces de conducir la corriente eléctrica, ¿sí? Fíjense acá que ustedes tienen una reacción. Esta reacción es clásica, que ustedes tienen, por ejemplo, un reactante, y fíjense, acá están los productos, ¿sí? Está indicado por esta flecha. Hay cositas importantes que quizás en el primer año, o sea, en primero medio, no se decía mucho, no se vio mucho. Que por ejemplo que se le pone entre paréntesis abajo ciertas letras que indican el estado en que se encuentra esta sustancia. O sea, esta sustancia AB se encuentra en estado sólido, ¿sí? En cambio la sustancia ACA positiva, el catión A, se encuentra en estado AC, que significa acuoso, disuelto en agua, ¿sí? Y B se encuentra también en estado acuoso, disuelto en agua. Se le pone muchas veces agua para indicar el solvente, pero no es necesario o disolvente, recuerden. La tabla 4 indica las características de las soluciones electrolíticas y las no electrolíticas. Por ejemplo, o sea, electrolíticas son soluciones que están compuestas por iones, ¿cierto? Como en este caso, positivos y negativos. Siempre se separa una sustancia y tiene disociación electrolítica, se separan cationes más aniones, siempre. Los solutos se disocian completamente en sus iones y son conductoras de electricidad. En cambio, las soluciones no electrolíticas son soluciones de compuestos que están unidos por enlaces covalentes, como ya le había mencionado. Y no se disocian, solo se dispersan, solo se separan un poco, ¿sí? Pero se dispersan entre ellos. Es decir, muchas sustancias, por ejemplo, AB, si no fuera electrolítica, habría muchos AB que están separados unos de otros, pero no se disocia, es decir, no se parte la unión entre sus dos componentes, ¿sí? Y por lo tanto no conduce electricidad, ya que no produce iones al no separarse, ¿sí? Un tercer tipo, que esta es la diapositiva que yo les dije que había cambiado de posición, ¿cierto? Que ahora aparece con el número 2, pero en realidad podría ser el tercer tipo, son de soluciones, ¿cierto? Son según su proporción de los componentes. Así podemos encontrar soluciones que son insaturadas, soluciones saturadas o concentradas y disoluciones sobresaturadas. Una solución insaturada es una solución en la cual hay una cierta cantidad de soluto que está disuelto, ¿ya? Pero que es menor al que se necesita para que llegue al punto de saturación. ¿Ya? El punto de saturación, muchachos, les adelanto que es el punto máximo que permite el solvente o una cierta cantidad de solvente para disolver soluto sin que se forme un precipitado. Entonces, en esta sustancia yo puedo seguir echando soluto porque todavía tengo capacidad para disolver. O sea, el solvente todavía tiene capacidad o todavía hay suficiente solvente para seguir disolviendo soluto. Entonces, puedo seguir agregando. A esto se le llama solución insaturada. Una solución saturada es cuando yo le estoy echando soluto, le estoy echando, por ejemplo, esta solución le echo soluto, sal, por ejemplo, le echo sal, y llega a un punto máximo en que ya no le puedo echar más sal. Está máximo de saturación. O sea, llegó el punto de saturación. ¿Qué significa esto? O punto de saturación, que si yo le echo una sustancia más, un poquito más, una gotita más, una pizca más, esa sustancia, ese soluto no se va a disolver y va a precipitar acá, como un residuo, ¿sí? Eso es lo que pasa justamente en una solución sobresaturada. En una solución sobresaturada
es una solución en la cual se le agregó más soluto del punto de saturación. Es decir, se le agregó más soluto del que se podía disolver. Por lo tanto, todo ese soluto en exceso se deposita abajo, ¿cierto? Como en forma de un precipitado. A esto se le llama entonces solución sobresaturada. Solubilidad se define como la máxima cantidad de soluto que se puede disolver en una cantidad determinada de solvente, ¿cierto? A una temperatura específica. Acá está el concepto que dijimos nosotros de punto de saturación. O sea, se forma una solución saturada en la que cualquier cantidad adicional de soluto que le agregue va a formar un precipitado en el fondo del vaso, ¿sí? O bien una cristalización. Algunas sustancias pueden cristalizar, ¿sí? Formar un cristal. Por eso ya es cuando, por ejemplo, que yo tengo una solución saturada, ¿sí? Está en el límite máximo de solubilidad, o sea, ya no puedo agregar más soluto, está en su punto de saturación. Entonces, si yo le agrego una pizca más de sustancia, se forma un cristal en este caso. La solubilidad se puede definir como los gramos de soluto que están en 100 ml de solvente. ¿Ya? Esto es una formulita bien utilizada, sin embargo lo vamos a ocupar principalmente cuando veamos más adelante concentraciones y forma de cálculo en las soluciones, ¿ya? Pero si yo les digo, por ejemplo, que una solución tiene una solubilidad de 100 gramos por 100 ml, ¿cierto? Y yo puedo decir, por ejemplo, que en 200 ml, ¿cuántos gramos podría disolver? 200, ¿cierto? Para que sea distinto, si me dicen que la solubilidad es de 50 gramos en 100 ml, ahora, si yo tengo 200 ml, ¿cuántos gramos podría disolver? 100, ¿cierto? O sea, si la solubilidad es 50 gramos por cada 100 ml, por lo tanto, se mantiene la proporción de esto, ¿sí? O sea, ¿dónde yo podré disolver más? En una solución que tengo una solubilidad de 50 gramos por 100 ml, o en una solución que tengo una solubilidad de 10 gramos por 100 ml. ¿En cuál puedo disolver más? En la que tenga mayor solubilidad, ¿cierto? La de 100. Perfecto. Una sustancia puede ser muy soluble, moderadamente soluble o insoluble, ¿ya? Y eso va a depender, en cierto modo, de qué tan semejantes sean las sustancias, ¿ya? Fíjense ustedes que el agua es una sustancia dipolar. Tiene un polo positivo, que son los hidrógenos, y un polo negativo, que es el oxígeno. Eso le permite formar interacciones intermoleculares, es decir, interactuar entre esas moléculas, atrayéndose la parte negativa con la parte positiva de la otra molécula, formando redes. Y a la vez, esa capacidad de ser una parte pseudo negativa y una parte pseudo positiva, ¿cierto?, le permite atraerse a muchas sustancias, ya sean sustancias positivas o negativas. Esas sustancias positivas o negativas, ¿cierto?, también se llaman sustancias polares. Entonces, por eso es que el agua puede disolver tantas sustancias diferentes, ¿sí? En los líquidos, las sustancias que son solubles, se le dice, si yo tengo dos líquidos, se dice que esos dos líquidos son miscibles, si son solubles entre sí, como el agua con el alcohol, ¿sí? Y si esos dos líquidos son no solubles, es decir, no se pueden disolver, se habla de que son inmiscibles, ¿sí? ¿Cómo se disuelve la sustancia entonces? Por ejemplo, yo tengo solvente, agua, o disolvente, recuerden que es lo mismo, ¿ya? Se produce una separación de las partículas de solvente cuando yo agrego el soluto, ¿sí? Yo tengo acá mi soluto, ¿cierto? En una segunda etapa se agrega, ¿ya? Se va a agregar después con esto, ¿cierto? Dice, las partículas de soluto comienzan a disociarse dentro del disolvente. O sea, cuando se mezcla, lo que está haciendo el solvente o el disolvente es meterse entre medio para poder separar a los componentes del soluto, ¿sí? Mantenerlos separados. Entonces, hay veces que el agua rodea esto por su parte positiva al soluto, o bien otras veces lo rodea por la parte negativa, dependiendo de cómo sea la naturaleza del soluto.
Entonces, en general, el solvente requiere, ¿cierto?, energía para que se rompan las fuerzas de interacción intermoleculares. En otras palabras, se requiere que el solvente o el disolvente tenga mayor capacidad para romper la fuerza de atracción que existe en el soluto y meterse entre medio, lograr meterse entre medio. Ya casi terminando, esta clase igual es un poco larga, pero vamos a ver que vale la pena. No es tan compleja como la anterior, es un poquito más larga, pero va a servir, va a servir. ¿Ya? Los factores que afectan la solubilidad, ¿cuáles son? La naturaleza química de los componentes. Es decir, por ejemplo, la solubilidad es mayor entre sustancias cuyas moléculas son análogas, por ejemplo, eléctricamente o estructuralmente. ¿Ya? Cuando existen semejanzas en las propiedades eléctricas del soluto y del solvente, las fuerzas intermoleculares son fuertes, favoreciendo entonces la disolución de una en otra. ¿Ya? Por ejemplo, o resumiendo, si existe una atracción soluto-disolvente, ¿cierto?, que se atraen bastante el soluto y el disolvente, y esa atracción es mayor que la atracción que existe entre el solvente entre sí, las moléculas de disolvente, o la atracción que existe entre las moléculas de soluto, se va a producir una disolución favorable. ¿Sí? O sea, se va a poder disolver siempre que el soluto sea más o la reacción disolvente sea más fuerte que la otra. Eso pasa, por ejemplo, en algunas sales, como ¿se acuerdan cómo se llamaría esta sal? Nitrato de potasio. ¿Sí? O esta otra, ¿qué compuesto sería? ¿Qué compuesto sería? Un hidróxido de litio, ¿cierto?, en agua. O sea, esos componentes tendrían un tipo de disolución favorable, se disuelven fácilmente. Por otro lado, la atracción soluto-disolvente, si es menor que la atracción que se da entre el solvente, entre las moléculas de solvente, o la atracción que se da entre las moléculas de soluto, no va a haber una disolución favorable, por lo tanto no se va a disolver. Eso pasa, por ejemplo, con el sulfato de plata o bien el carbonato, de magnesio, ¿sí?, en agua. O sea, no se disuelve en agua. Acá, ¿cierto?, se ve también lo mismo, lo que explicábamos de que el agua, por su parte negativa, puede disolver, por ejemplo, acá a las partículas positivas, como sería acá el sodio. Todas las moléculas de agua lo están rodeando, ¿cierto?, por su parte negativa. Se dice que la molécula de agua está solvatando, no se dice rodeando, se dice solvatando al átomo de sodio por su oxígeno negativo, ¿sí?, manteniéndolo separado de este otro átomo, que sería un átomo de cloro que es negativo. Entonces, como el átomo de cloro es negativo, el agua lo rodea, por ejemplo, por el hidrógeno, que eso es su parte más positiva. ¿Sí? Insisto, al tener suficiente agua para rodear al cloro y al sodio, estoy evitando que se atraigan y que se junten estas moléculas, estos átomos, perdón. Pero si llegase a faltar agua, se formaría como una ventana entre medio, por decirlo así, cosa que podría dar cabida para que se atraiga el sodio con el cloro y se forme nuevamente un cristal, como acá. Es súper importante que se acuerden que semejante disuelve semejante. ¿Qué quiere decir esto? Que una sustancia que es cargada o que es polar, como la sal, que tiene cationes y aniones, se va a disolver fácilmente con una sustancia como el agua, que es polar, que tiene una parte pseudo positiva y una parte pseudo negativa. Eso mismo pasa con la acetona, por ejemplo, en agua, o el alcohol, por ejemplo. ¿Ah? Pero hay sustancias que son neutras, que no tienen cargas. Entonces esas sustancias neutras o apolares se disuelven con otras sustancias que son apolares, como por ejemplo el aceite, el benceno y el tetraturo de carbono se disuelven fácilmente en la gasolina, la benzina, ¿sí?, porque es sustancia apolar o neutra, y estas también son sustancias apolares o neutras. En cambio, si yo intento disolver el aceite, el benceno, el tetraturo de carbono, ¿cierto?, la parafina, ¿ah?, en agua, va a ser muy difícil, no se puede. Un segundo factor que afecta la solubilidad de los componentes del soluto en una mezcla, ¿cierto?, una solución, es la temperatura.
Y está relacionado con la cantidad de energía cinética de las moléculas. Por ejemplo, un aumento de temperatura aumenta la energía cinética, aumenta el movimiento de las partículas. Y eso hace que aumente la solubilidad para sólidos. Es decir, eso ayuda a que se disuelva mejor, ¿cierto? Le da como energía al solvente para que se meta entre medio del soluto y lo logre separar, mantener separado. ¿Ah? Es lo que pasa, por ejemplo, cuando nosotros echamos azúcar al té, a un té caliente, por ejemplo, y revolvemos. Al revolver se disuelve más rápido. Lo mismo, el té al estar caliente ayuda a que se disuelva más rápido. Si el té estuviera helado, el agua del té estuviera helado y le echo azúcar, va a costar más que se disuelva ese azúcar. ¿Sí? Voy a necesitar revolver más, darle más energía cinética con el movimiento de la cuchara para que se pueda disolver. En cambio, si yo aumento la temperatura, en los gases la solubilidad disminuye. O sea, los gases se disuelven menos cuando hay mayor temperatura. Eso ocurre, por ejemplo, en un vaso de bebida, un vaso de Coca-Cola. Ustedes, si se fijaran que la Coca-Cola o la bebida está bien helada, notarían, por ejemplo, que tiene menos burbujas de gas, ¿cierto? Que están disueltas en el líquido y que están saliendo. O sea, está burbujeando menos. Pero si la bebida está más caliente, está más tibia, va a burbujear mucho más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la temperatura está haciendo que las partículas, ¿cierto?, de gas que están disueltas dentro de la bebida salgan. ¿Sí? Lo mismo que si hace mucho calor en el ambiente, también va a burbujear más a que si estamos tomando bebida en invierno. ¿Sí? En otras palabras, la solubilidad, en un gráfico de solubilidad versus temperatura, vamos a ver que a mayor temperatura la solubilidad de las sales aumenta. ¿Sí? En cambio, a mayor temperatura, ¿cierto?, la solubilidad de los gases disminuye. Un tercer factor importante sería la presión. La presión tiene efectos importantes sobre todo en la solubilidad de los gases. En las demás sustancias, líquidas o sólidas, es casi despreciable el efecto que tiene la presión. ¿Ya? Pero los gases sí es importante porque estos están separados y estos se pueden comprimir. En general, siempre un aumento de presión equivale a un aumento de solubilidad, o sea que se disuelve más el gas. Por ejemplo, el gas está acá y quiero que se disuelva en este líquido. Entonces, empiezo a apretar esto. El apretar, estoy como empujando, por decirlo así, las partículas que están en el aire, en el gas, ¿cierto?, a que entren. Estoy obligándolo a que entren al líquido. Normalmente del líquido pasan hacia el gas, como sale acá, pasan al gas y del gas al líquido, están en un punto de equilibrio. ¿Sí? Eso pasa cuando la tapita está destapada a presión ambiente. ¿Ya? Con la presión de la atmósfera pasa eso. Por si yo le pongo una presión positiva, ¿cierto?, aprieto esto, ya estoy obligando que esas partículas de gas pasen al líquido. Eso es lo que pasa con las bebidas, por ejemplo, o con las gaseosas también. Se incluye gas y ese gas se mete o se cierra bajo presión. Por eso es que cuando yo abro una bebida, ¿cierto?, sale el gas al tiro, siempre sale gas, que está bajo presión. Ya, y para terminar, las técnicas de separación de mezclas. ¿Ya? Los componentes de las mezclas siempre se pueden separar por técnicas que son físicas. Una de ellas, por ejemplo, es la destilación, como se ve acá. La destilación se usa para separar mediante evaporación, primero una evaporación y luego una condensación, ¿ya?, a una sustancia. Esto se puede repetir varias veces. O sea, yo saco esto, lo cambio, lo pongo acá, pongo uno limpio acá ahora y luego hago lo mismo, evaporación y una condensación. ¿Ya? Esto es muy útil para separar mezclas homogéneas de líquidos. ¿Ya? Acá lo que es importante es que se aproveche que las dos sustancias, los dos líquidos, por ejemplo agua y alcohol, ¿ya?, tienen diferentes puntos de ebullición. Eso es como el requerimiento, para que dos sustancias líquidas tengan distintos puntos de ebullición, o sea que hiervan a distinta temperatura, para que yo pueda separarlo por destilación. ¿Sí? O sea, yo tengo alcohol y agua
caliento esto y el alcohol, que tiene un punto de ebullición más bajo, o sea, hierve a temperaturas más bajas. Por ejemplo, a los 60 grados hierve el alcohol. Entonces cuando alcanza los 60 grados, el alcohol hierve y se empieza a evaporar todo. Y al evaporarse sube por acá y pasa por este conducto que está rodeado de un líquido refrigerante por afuera, que puede ser agua helada que pase por afuera. Entonces cuando va pasando este vapor por acá y la temperatura empieza a bajar, empieza a transformarse nuevamente a líquido y empieza a bajar, a caer, ¿cierto?, este líquido, que es principalmente alcohol, porque cuando yo estoy calentando 60 grados, el alcohol está pasando por acá. En cambio el agua, que hierve a qué temperatura, 100 grados, está todavía como líquido en su mayoría, ¿sí? Entonces luego de un rato que mantengo la temperatura a 60 grados, ¿cierto?, casi todo el alcohol ya pasó por acá y logré tener destilado o separado el alcohol del agua. Otro tipo es la evaporación. Esta consiste en separar componentes mediante evaporación cuando solo los componentes es de interés. Se puede hacer por calentamiento o por presión reducida. O sea, yo tengo sustancias en que existen principalmente sólidos, por ejemplo, están mezclados, y yo puedo calentarlo, ¿sí? Y al calentarlo voy a lograr que sustancias se evaporen y que otras sustancias no se evaporan, como lo que ocurre en la tetera o en los hervidores, que se evapora, por ejemplo, el agua, pero va quedando, ¿cierto?, con el paso del tiempo, un sólido que es el sarro que queda en las teteras o los hervidores, ¿sí? Eso es separación por evaporación. Otro tipo es la decantación. La decantación se usa para mezclas de dos líquidos que son inmiscibles, ¿sí? Dos líquidos que no son, hacen una mezcla heterogénea, como está acá. Si yo tengo, por ejemplo, agua y aceite, se pone en un embudo especial, ¿ya?, que tiene una llavecita. Esta llave yo la abro y voy sacando, separando, por ejemplo, en este caso, toda la fase acuosa, toda la parte líquida de agua. La logro separar. Cuando yo veo que esto está bajando, hay ciertas tabulaciones acá, ciertas rayitas que marcan, y yo cuando veo cierto punto cierro la llave. Ahí tengo separado el aceite del agua, ¿sí?, en una mezcla heterogénea. La filtración, otro método súper utilizado. Se tiene una mezcla de sólido con líquido, ¿cierto?, también que es en forma heterogénea, o las partículas, ¿cierto?, son muy grandes. Por lo tanto, yo pongo un papel en forma de embudo, lo pongo en un recipiente y derramo entonces esta sustancia, esta mezcla acá. Por lo tanto, todo lo líquido baja y todo lo demás queda atrapado en este papel filtro, este pequeño filtro, ¿sí?, filtración. Por último, un mecanismo importante, hay muchos otros más, pero este son los que más nos interesa por ahora. Otros los vamos a ir viendo en las siguientes clases. El tamizado, que es como utilizar una especie de colador para separar por tamaño partículas, ¿cierto?, X, que generalmente se ocupa en minería como molienda, pedazos de, o sea, como separar, por ejemplo, arena de piedritas y cosas así, ¿sí? Es un método utilizado generalmente entonces en mezclas de sólidos heterogéneos. Bueno, muchachos, una clase larga, lo sé, pero espero que haya sido más comprensible que las clases anteriores, ¿ya? Traten de repasarlo, estudien y sorteen, ¿ya? Revisen las guías y el material complementario que les voy a enviar, ¿ya? Suerte, nos vemos, chao.